Regresamos con la hora clave. Recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Y le damos la bienvenida a nuestro invitado, Luis Enrique Gil Graterol. Luis Enrique Gil Graterol es consultor especializado en el tema de encuestas y sondeos de opinión y es director de la empresa Episteme, que justamente ha realizado esta investigación tan interesante sobre la cual vamos a conversar con él. Bienvenido. Muchas gracias. Sí, Luis Enrique, sabemos que es una investigación que toma tiempo, etcétera, pero no la podrás plasmar completa aquí, pero sí es interesante. ¿Cuáles datos en relación al problema que a ustedes les ocupaba destacarías? Bueno, fundamentalmente esta encuesta fue realizada en Caracas y en Caracas enfocada en las zonas populares. Es decir, fue realizada desde Catia hasta Petare, pero tomando en cuenta las clases C, D y E, es decir, las clases más populares. Para este grupo de personas, el problema que más lo angustia... Perdóname, ¿qué fecha tiene eso? Eso se hizo entre el 1 y el 15 de agosto. Okay. La problemática que más preocupa al caraqueño es el acceso a alimentos. O sea, las personas viven su día a día cotidiano en la procura incesante de alimentos y el alto costo de la vida. O sea, esos dos factores son los que más angustian al caraqueño. Pero empiezan a aparecer en este estudio problemas que antes no aparecían, por ejemplo, como el transporte. Es decir, comer y movilizarse a su trabajo termina siendo la gran preocupación de los caraqueños hoy en día. Estos problemas, contrarios a hace 3, 4 meses atrás, que era fundamentalmente la inseguridad. Hace 4 o 5 meses tú preguntabas en una encuesta y era la inseguridad el problema principal. Ahora, eso no quiere decir que la inseguridad ha bajado, no, sino que hay otros problemas que se colocan en prioridad. Claro, por eso la pregunta en la encuesta es ¿cuáles son los problemas que más te generan angustia? Y en este sentido, escasez de alimentos, transporte, alto costo de la vida, la salud empieza a aparecer como un problema, el agua empieza a aparecer como un problema. Yo los llamo problemas de conflicto, porque cuando hay inseguridad, usted se va hacia su casa, se recoge temprano, toma medidas, deja el celular en la casa, pero cuando los conflictos tienen que ver con servicios, entonces sales a la calle. Y ya veo que la falla de electricidad está en 1% apenas, pero claro, es que no se puede comparar lo que pasa en Caracas a lo que pasa, por ejemplo, en Maracaibo. No, lo que estamos viendo en Caracas tiene rato pasando en el interior del país, que son las fallas eléctricas, las fallas de los servicios. Lo que pasa es que siempre hay un cuidado especial por parte de la administración pública, del gobierno, de los institutos, en cuidar Caracas. Aquella cosa de la mitología política, pues que Caracas es un termómetro. Pero ya empieza a padecer los caraqueños los problemas de escasez de agua, los problemas de las fallas eléctricas, ya hemos tenido varios apagones y seguramente en los próximos estudios la electricidad o el servicio eléctrico empiece a ser un problema importante. Y hablando de servicio, en materia de alimentación, ¿cuáles son los números que refleja la encuesta? No, bueno, el problema de alimentación, básicamente, la angustia del caraqueño, como en esa pregunta podía escoger 3 opciones, la que más le angustia es la escasez de alimentos con casi un 70%. ¿Y cómo aparecen los servicios de salud? 30 y algo por ciento, 31%. Fundamentalmente en las zonas de Caracas, Petare, lo que es Petare, la preocupación es el alimento. Pero en Catia, al oeste, la preocupación es moverse, es el transporte, es ir todos los días al trabajo. Y básicamente ahí eso genera varios fenómenos. Por ejemplo, la ciudad yo lo llamo guetizando, o sea, viven en guetos. Las personas no salen de su comunidad. Si antes hacías 4 o 5 diligencias al día, hoy haces 2. Vas al banco, vas al mercado y te devuelves para tu casa. Eso trae un problema, la vagancia. Gente que está en su zona sin hacer nada, o hablando en la esquina, la productividad del país va decayendo. Sí, que de alguna manera eso te refleja la merma en la actividad económica. Claro, la gente no se puede mover, o moverse cuesta mucho, o no hay autobuses. Por ejemplo, el transporte superficial está en un 70% diezmado. Eso tú lo unes al colapso del metro, o sea, entonces el metro tiene más gente, más demanda, colapsa, es casi imposible circular en metro en horas pico. Bueno, entonces tienes un problema de desplazamiento. La gente se concentra en su zona y no sale. Entonces hay una vida social, cultural, política que empieza a hacerse en las parroquias, en la zona, y la gente no sale y no produce. Mucha gente se va del trabajo.
Ahora, independientemente, aparte de la situación, pues, de cómo la gente está valorando las carencias y es decir, toda esa angustia, pues, que te generan esos problemas, ¿qué pudieron ustedes indagar ahí acerca del comportamiento del caraqueño ante esas vicisitudes? Bueno, ante esas vicisitudes, el Habla Caracas 1 que lo hicimos en abril, que preguntamos el estado anímico del caraqueño, había una gran sensación de frustración. O sea, la reacción frente a la crisis es de tristeza, de frustración, de impotencia, y va tornándose cada vez más en rabia, porque, como les decía, cuando tu problema es la inseguridad te recoge, pero cuando tu problema es no conseguir alimento, conseguirlo caro, o no poderte mover al trabajo, Sale a buscarlos. o retirarte de tu trabajo porque no te alcanza el pasaje, o sea, el pasaje versus el sueldo versus los ingresos no te dan, entonces te sales del trabajo. Empieza a tornarse un venezolano más conflictivo, con más rabia. Por eso es que las protestas sociales, uno las ve focalizadas. O sea, ahí el Observatorio Venezolano de Seguridad ha reportado casi 7.000, 5.000 protestas el año pasado, y lo que va de año casi igual número. ¿Qué sucede? La gente protesta por la comida, por el servicio, por el gas, pero lo protesta en sus zonas pequeñas. Pues. Y de acuerdo al estudio que ustedes hicieron, ¿cómo interpretas tú, cómo explican que en Petare, por ejemplo, la escasez de alimentos está en primer lugar en el problema que genera angustia? No obstante, en Katia es el transporte. Bueno, son dos perspectivas. En Sucre, recuerda que en lo que es Petare, recuerda que tienes un gran porcentaje de personas que viven en la parroquia La Dolorita, parroquia Mariche, la parte popular de la parroquia Petare, y allí el problema que más respondieron ellos que las angustias es la escasez de alimentos. Pero acuérdate que en Katia, en la parroquia Sucre, de Libertador, ahí se concentran muchos mercados populares. El gobierno tiene en esa parroquia un servicio importante de distribución de alimentos. Entonces, en Sucre, en la parroquia Sucre, en Katia, el problema que más les angustia es moverse, desplazarse para sus trabajos, tal vez porque consiguen la misma diferencia aparece entre Antímono, Caricuao y el Valle. Y el Valle tiene un problema de movilización, porque el Valle es una parroquia difícil de moverse, pues, ¿no? Ahora, sobre el tema de la migración, del éxodo, ¿hay algún dato, si no hay investigación, por supuesto, precisa, pero hay algún dato que se puede derivar de estas investigaciones? No, existe un importante número de personas que empiezan a tener la narrativa del éxodo más presente en las clases populares. Hasta hace un año, el éxodo había sido un tema más clase media, o sea, más me voy a buscar trabajo, voy a estudiar. Ya a partir de este año, el año pasado, el éxodo empieza a ser una narrativa de aventura. O sea, me voy a buscar un futuro, aquí no tengo nada, entonces cruzo la frontera a pie, agarro un autobús aquí. No, y es un éxodo social de ahorita de clases no pudientes, de clase necesitada. Sí. Sí, bueno, Venezuela siempre hay muchas cosas que son moda, pero esta es una cosa real, porque es un asunto real, la gente se va porque no encuentra la forma de sobrevivir en este marco de situación que se plantea el estudio. Sí, porque lo que tú decías es verdad, hay dos actitudes, o tú te movilizas a resolver tu problema o a intentar resolver, o sencillamente te desmovilizas, pero hay otra consecuencia y es la rabia. Esa rabia te puede llevar o a reaccionar de alguna manera frente a eso, o a decir, bueno, ¿sabes qué? Váyanse todos a la porra y yo me voy. Sí, porque hay diferencias entre el modo de sentir las cosas. Por ejemplo, cuando uno siente ansiedad, la ansiedad es un estado de incertidumbre frente al futuro. Las depresiones son cosas no cerradas del pasado, pero la ansiedad te genera acción. O sea, tú estás ansioso, te mueves. Tú estás ansioso, comes. Tú estás ansioso, si no consigues comida, tienes que buscarla. Y llega un momento en que la vara toca el límite. Entonces dices, mira, no puedo más, tengo que moverme. Y por eso te encuentras con historias bien dramáticas de personas que cruzan prácticamente el continente y llegan a Chile, llegan a Colombia, que es donde está el mayor número de... Muchos realizan grandes trayectos a pie y con infinidad de peligros, ¿no? Sí, trayendo como consecuencia toda la inseguridad que viven, porque
Cuando te vas a otro país estás pasando por otro territorio, pues no necesariamente tienen que atenderte bien como podrían atender en Venezuela. ¿Sabes? Ahora, por Ahí supuesto, impactando. el tema de o el efecto o la repercusión de las recientes medidas anunciadas no han podido registrarlas ustedes porque ocurrieron después de la investigación, ¿no? Claro, lo que sí nosotros medimos fue la expectativa frente al tema de la reconversión y las medidas. Ujú. Y había un 70%, digamos en números redondos, que estaba muy confundido o rechazaba de plano las medidas. O sea, frente al tema de la reconversión y de todas las medidas, las personas estaban, un 44% rechazando de plano las medidas porque saben que no les traían ningún beneficio, o el resto estaban confundidos, pues no sabían cómo iba a quedar la moneda, no sabían qué es lo que iba a pasar. Que Sí, todavía la opinión están, era difícil porque no Sí, tenían sobre, mayor y referencia. sobre el tema del petro, por ejemplo, no había ningún conocimiento, la gente no tiene claro qué es eso. Recuerden que ese estudio se realizó a nivel de clases populares. Así claro. es. Ahora, ¿hay alguna otra cosa que se nos haya pasado? Nos queda apenas un minutico, entonces no quiero iniciar otro tema, pero algo Bueno, que no hayamos comentado y que tú quieras dejar aquí. básicamente hay una lectura muy clara del estudio. El estudio te está poniendo como principal responsable de su crisis al presidente. Mm. Y como temas fundamentales, alimentación y transporte, pero a su vez valora mucho las misiones, los CLAP, la misión vivienda. Claro, pues lo único que Son, medio les ayudaba, ¿no? entonces, bueno, ahí hay un mensaje de fondo, o sea, quítame al presidente, pero déjame los planes. O sea, de fondo hay una sociedad que espera la asistencia del Estado, o sea, la iniciativa del ciudadano en salir adelante con su propio esfuerzo está limitada. Y ¿Ustedes esta midieron de crisis, alguna manera, esto es lo último, ujú, la percepción que tiene la gente de la gerencia de áreas tan importantes para todo el mundo por parte de los militares? sí, por primera vez en este estudio me aparecen los militares con un rechazo mayor del 50%. Un tema que tienen que reflexionar mucho en el estamento militar, porque las personas están entendiendo que si son el principal sostén, digamos, institucional del presidente, el presidente es visto como el culpable de la crisis, pero además están los amigos de la Fuerza Armada en muchas dependencias. Entonces las personas tienden a decir, bueno, ellos están en todas partes, entonces son culpables, pues. Entonces, por primera vez, la Fuerza Armada me aparece con 57% de rechazo. 59% de rechazo 59% de rechazo aparece en en el estudio. en tu estudio. Es primera vez, siempre ha tenido buena valoración la Fuerza Armada entre el pueblo, pero en este momento empieza a recibir los efectos pues, de la omnipresencia de ellos en todas partes. Bueno, muchísimas gracias, Luis Enrique, Muchas por haber gracias. estado aquí Gracias a con ustedes. nosotros. Muy interesante. Vamos a la pausa y regresamos.